Voy a grabar la reunión y cuando salimos, él va a procesar y ni bien procesa todo, yo te paso el link para que descargues, ¿te parece? Vamos a Sí, probar. vamos a hacer. Ahí es más corrido, si no, si tenemos el mismo problema otra vez, bueno, vemos si podemos cambiar la aplicación, Sí. ¿sí? ¿Será que me permite ahora que te comparta? Sí. Espera que te voy a ver si yo tengo que activar algo. Creo que sí, porque no, parece que no me ¿Sí? aceptó. ¿No te aceptó? No. Espera que. Ahí le cambié la opción para compartir, para que vos puedas compartir. Ahora sí. Sí. Ahí está. Ahí. Eso. Súper. Volvemos a la planilla. Sí, señor. Bueno, ahí estamos. Excelente. Bueno, y lo que estábamos viendo nomás era que esa celda tenía un formato de fecha en donde solamente se mostraban fechas, no se mostraba fecha y hora. Entonces, si nosotros entrábamos a el formato de la celda y lo hicimos con control 1, dale más escape ahí. Escape nomás para que no cambie nada. Pero yo importé ya la Ya le nueva. pusiste, Sí. ok. Entonces te sale el Sí. numeral solamente porque el ancho de la columna no es suficiente para poder ver todo el formato, entonces habrá que agrandar ese ancho. Puedes hacerle doble clic nomás ahí entre la N y la O para que autoajuste. Y ahí se puede ver, y para entender un poco lo siguiente, esa fecha era la que ya estaba, el 19 de noviembre del 2020, pero como él necesita mostrarte ahora también la hora y el minuto, él ya te muestra ahora la hora y el minuto, pero como nosotros no le habíamos cargado nada para la hora y para el minuto, él entonces me muestra 00, ¿sí? Y el 00 está en un formato de hora que sería la de 24 horas, ¿sí? ¿Por qué yo sé que es 24 horas y no es formato de 12 horas? Porque el que tiene formato de 12 horas tendría que aparecer ahí al lado a MPM, ¿sí? Entonces, Ujú. más que por eso, pero también porque como el minuto o la hora cero se considera cero, eso es lo que estamos viendo, ¿sí? Ahora, ¿en qué momento a mí me aparecería alguna hora o algún minuto? Cuando ese valor, viste que nosotros le sumamos a la fecha de arriba 90 días, pero es un día entero, es decir, no tiene ningún decimal. En el momento que Sí. nosotros le ponemos decimal a ese 90, y de hecho quiero corroborar, quiero que entres un ratito a esa fórmula, a la fórmula de la celda que ya tiene visible la fecha y la hora, y en vez de sumarle más 90, quiero que le sume más 90, y ahí ponerle un 5, solo para probar. ¿Qué pasa? Más 90,5. Le pusiste 92, pero igual, o sea, al tener decimal, dale enter. En ese momento tendría que verse que la hora ya cambió. Y ese coma 5 le dice que son 12 horas. ¿Por qué 12 horas? Porque es la mitad de un día, digamos, ¿verdad? El coma 5. Entonces, si yo quiero ver cada una hora, por ejemplo, tendría que estar dividido en, a ver un poco, si le pones coma 3 en vez de coma 5, solo para ver qué hora sale, coma 3 sería, y ahí ya cambió, la hora es 7 y el minuto es 12. Entonces divide, el entero sería un día y el decimal sería la divisoria, digamos, de ese día en horas, básicamente. Por eso ahora recién empieza a verse diferente horario y diferente minuto para el decimal que nosotros le acompañamos al 90, ¿sí? Entonces, eso sería un dato que tiene en cuenta hora, minuto y segundo. Después podemos ver las equivalencias de cada decimal, digamos, dentro de lo que sería el dato de hora y minuto. Pero hasta aquí para entender que yo puedo extraer la información de hora y minuto de una celda que contiene fecha, pero que deba visualizar la hora y el minuto con el cambio de formato que nosotros le habíamos dado, ¿sí? En este caso, entonces, ya sabiendo que se puede ver la hora y el minuto también, quiero que hagas doble clic solamente sobre esa celda y va a copiar o va a rellenar para abajo la información, pero en la esquinita donde está el cuadradito, ahí, en el puntero inferior derecho, bien, doble clic. Entonces, todos los datos ahora van a mostrar el mismo formato de esa celda
que contiene hora y minuto, hasta minuto lo que vemos, ¿verdad? Otra cosa, quiero que también, a ver un poco, copies el formato. A ver, solamente te vas a posicionar sobre la primera celda de esa columna, o sea, sobre el 19 de noviembre, solo esa celda, y te vas a ir a hacerle clic a la brocha amarilla, que es de copiar formato, que está allá arriba en la... Eso, ahí. Y vas a aplicarle sobre esas dos celdas que no tienen ese formato, que están ahí arriba de esa celda, ¿sí? Entonces vas a hacer un clic sostenido y vas a arrastrar hacia abajo o hacia arriba, dependiendo de dónde hagas eso. Y ahí ya va a tener también el mismo formato, con la salvedad de que los dos primeros no tienen hora ni minuto, porque a eso no le corregimos, digamos, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? quiero que entres al primero le podemos sumar también, a ver, al primero pues dice hoy, la función. Pero a la función, fuera del paréntesis, le vamos a sumar, vamos a ponerle más y sumarle un decimal. ¿Cuánto era que le sumamos? 0,3. Bueno, entonces le pones 0,3 para que sea hoy más la hora y minuto, y en este caso es 7 y 12, digamos, ¿verdad? Y a ese segundo también vamos a entrar a sumarle, o vamos a entrar a ponerle 90,3. ¿Sí? Simplemente para que nos muestre una hora y un minuto que después también vamos a extraer en nuestra función hora, ¿sí? Bien, ahora sí ya tenemos la información con el formato de fecha, hora, minuto. No le vemos al segundo, pero eso después te voy a mostrar cómo se puede hacer que se vea, ¿sí? En este caso nos vamos a la columna hora. Ahora vamos a escribir esa función que va a extraer solamente la hora de toda esa información que tenemos en aquella celda. Entonces, vamos a escribir más o es igual. Vamos a escribir hora. Eso. Abrimos el paréntesis o damos doble clic, como quieras nomás, no hay problema. Y ahora seleccionamos al dato que contiene la fecha y la hora, y él tendría que extraer de ahí solamente la hora. Se cierra el paréntesis, o si querés probar, darle Enter. Él tendría que poder mostrarme que solo se extrajo esa hora. Lo mismo, vamos a rellenar esa columna con la fórmula hora para todos los datos de la columna. Y vamos a haber extraído la hora en toda la columna, ¿sí? De cada una de las celdas de la columna fecha. Bien. Necesito... Está en, Sí, él está decime. en enteros, ¿verdad? Sí, sí, eso también es importante entender. Puede que cuando vos extraigas ese valor, el formato de la celda no esté en el formato correcto. ¿A qué me refiero? A ver, puede que confunda un poco, pero si yo quiero ver la hora, pero estoy viendo un número entero, puede que de repente yo diga, no, si quiero ver hora, yo tengo que tener formato de hora. No necesariamente. Entonces, para entender nomás, quiero que selecciones toda la columna hora un ratito, desde el 7 hasta el 2. Bien. Y quiero que se entienda que ahora mismo yo estoy viendo un formato general. O sea, si miras allá en el medio de la cinta de opciones en inicio, dice general ahí en un cuadradito, ¿sí? Pero ¿qué Sí. si yo quiero pasar ahora a formato hora? ¿Sí? Entonces me voy a ir en la lista, ahí en general, le hago un clic y voy a ir a ver que más abajo dice hora. Voy a ir a hacer un clic solamente para mirar qué es lo que me va a mostrar en hora, un poco más abajo. Ahí está. A ver, para entender, yo le pedí que extraiga la hora, pero no le pedí que me muestre en formato de hora la información. De hecho, ese número en formato de hora me muestra totalmente 000, porque no corresponde al dato que yo le estoy pidiendo. O sea, una cosa es ver en formato de hora y otra cosa es ver en entero la hora, ¿sí? Que es lo que ya teníamos hace rato, ¿sí? Entonces, Sí. cuando yo pido extraer hora, pero veo todo 000, es porque justamente el dato no está en el formato correcto. Nada más que eso quería comentarte. Y suele ser esto un error, ¿verdad? Que yo veo todo 000, pero yo sé que tiene que haber un número diferente en cada celda y no lo estoy viendo. Entonces, cuando yo extraigo todas estas funciones, año, mes, día y hora, no necesito tener en un formato diferente al numérico o al general, que en este caso era el que estábamos viendo. Acá puedo hacerle control Z nomás. Yo quería nomás aclarar que eso suele ocurrir y suele confundir un poco al usuario, digamos, que no maneja este tema de formatos. Entonces, Ujú.
siempre que yo quiera ver la información extraída a través de una función, ese formato debe estar sí o sí como formato de número nomás, no como formato de lo que dice su nombre en la función, que es hora. ¿Se aclaró esa parte? Sí. Quiero que ahora vamos a borrar nomás ese dato que dice nombre ahí al lado y en vez de nombre vamos a poner minuto. Porque también hay una función que extrae el minuto. O sea, yo sé que no todos usamos ese dato, pero de por ahí nomás, en algún momento, se necesita hacer un análisis por hora, por minuto, por segundo. Entonces, hay también una función que extrae eso, ya que tenemos nomás el dato, ¿sí? Entonces, ahí vamos a escribir otra vez como una función más o es igual. Vamos a escribir min. Y no hay que confundir, no es que hay justo una función min, pero es totalmente otra cosa. En este caso va a tener que ser minuto, ¿sí? Porque min es el mínimo de los valores seleccionados, ¿sí? En este caso no es min, sino minuto luego. Yo te decía nomás que cuando escribís min, van a haber varios que van a coincidir con esa escritura y vamos a tener que seleccionar minuto. Minuto. Es. Doble clic para que se vea todo escrito, eso, y ahí seleccionamos otra vez la celda que le contiene al minuto, que en este caso es la de la columna N, bien, clic allí. Quiero que ahora sin cerrar paréntesis le des Enter para ver si te deja mostrar el dato, bien. Entonces no hubo necesidad de escribir el paréntesis de cierre, él te extrae entonces el minuto de esa información y vamos a ver el de toda la columna al hacerle doble clic para que se rellene. Eso. Y ahí vemos entonces solamente el minuto de cada caso. Una cosa más te quiero mostrar que va a tener que ver con cuando yo quiero visualizar un dato que no se encuentra en el formato que seleccioné. Para entender, quiero que te vayas a posicionar en la primera celda de fecha, el que tiene las fechas y la hora y el minuto, pero no tiene el segundo. No sé, vamos a suponer que quiero ser más exacto inclusive con el segundo. Entonces lo que quiero ver es si al ponerle ese coma 3 al hoy, ¿generé segundo o no generé luego ningún segundo? En este caso, vamos a tener que ver el formato correcto. Entonces, dale nomás escape y presiona otra vez control 1, pero el 1 del teclado QWERTY, para que se pueda ver el panel de formato de número. Y quiero que veas que el que seleccionamos no tiene luego segundero, es decir, no muestra luego el segundo. Pero vamos a suponer que si bien nosotros buscamos alguno que tenga, aparte de la fecha, también el segundo y no le encontramos a ninguno, ¿cómo se hace para poder ver uno que contenga hasta el segundo inclusive? Bueno, y ahí es donde vamos a ver lo siguiente. A ver, te voy a mostrar de la siguiente manera para que me puedas seguir. Quiero que mires, un ratito, ahí. Quiero que mires que tipo, que es lo que se ve ahí al principio de la lista que estamos recorriendo, muestra a lo que vos seleccionaste abajo, muestra otra vez ahí debajo de tipo. Ahí es donde yo quiero que entres vos a escribir algo. A ver, quiero que hagas clic ahí, a ver, acá, en este sector, al lado de minuto, y al hacer clic ahí quiero que escribas 2 puntos y le vas a poner SS para indicar que queremos ver también el segundo, o los segundos en este caso. En ese momento, la muestra de arriba muestra que aparecen 200, ¿sí? O sea, muestra, aparece con 200, que justo es el dato de esa celda, ¿sí? En este caso, vas a darle a aceptar. Acá lo que estamos haciendo es que nosotros estamos generando el formato de la visualización que queremos ver del dato, pero solamente la primera celda tiene ese cambio. No está todavía en la información de abajo. Entonces quiero que copies el formato con la brochita amarilla otra vez. Quiero que te vayas a volver a seleccionar eso, clic allí y selecciones toda la columna. Eso. Entonces ahora toda la columna tiene segundos inclusive, pero el segundo en todos los casos es 00.
Vamos a hacerle un cambio más a nuestra información. Quiero que se entienda que ese 3 que le pusimos al 90 solamente agarra hasta el minuto y hasta el segundo. ¿Cómo hago para, perdón, hasta el hora y minuto? No agarra el segundo. Entonces, si le pongo más decimales todavía, quiero que entres en la función hoy, que es la primera celda. Quiero que le pongas coma 3 está, ¿verdad? Y vas a ponerle un 3 más al lado del 3, es decir, coma 33 va a decir ahora. Vamos a darle enter y vamos a mirar. Al ponerle 33, quiero que veas que ya aparece el segundo también. Entonces, para entender nomás, o sea, indirectamente lo que te quiero demostrar acá es lo siguiente. Si yo siempre manejo un número entero y le voy a convertir a fecha, ese número entero siempre tiene que ver con la fecha y nada más. No menciona a la hora, minuto ni al segundo. En el momento que yo incorporo un decimal, ese decimal sí ya le afecta a la hora y al minuto, es lo que pudimos ver. Pero si ese decimal otra vez tiene dos decimales, el siguiente decimal es el que le afecta al segundo. Por eso es lo que vemos ahora. En la de abajo, quiero que vuelvas a cargarle el... Ahí, por ejemplo, dice N5 más 90,3. Quiero que le vuelva a poner 33 al segundo, a esa celda. Quiero que entres dentro de la información y le ponga un 3 más, que va a dar 90,33. Dale enter. Y ahí vamos a empezar a ver que van a ser diferentes los datos, digamos, ¿verdad? De hecho, quiero que ahora vuelvas a copiar esa segunda fórmula en toda la columna. Doble clic en el esquinero inferior derecho, en el cuadradito, y eso se va a copiar y ahora vamos a tener diferentes segundos en la columna. Eso va a hacer que nosotros podamos también generar una función que vaya a extraer los segundos. No sé, a lo mejor para alguien que tiene que ver con control de horario, con control de, no sé, de horas, de minutos y de segundos, esto sirve. A lo mejor en tu sector no se usa esa información, pero yo quiero mostrarte nomás que eso también inclusive se puede utilizar para poder hacer estadísticas, digamos. Entonces ya donde dice apellido, en T5, en T4, quiero que te vayas y escribas segundo, ¿sí? Bien, segundo. Ese va a ser el título y abajo también vamos a cargar esa función. Entonces va a ser más segundo o es igual segundo. Y vamos a extraer el segundo de la celda que ahora sí nos muestra el segundo porque nosotros acabamos de formatearle. Entonces le vamos a dar un clic a la celda de la fecha en N5 y el segundo es el que va a estar visible ahora en esa celda. Le damos enter. Tendría que verse un 12 en el primero y al hacer doble clic para que se rellene toda la columna tendría que verse los demás de toda la columna. Excelente. Bueno, hasta ahí todo lo que tiene que ver con funciones de fecha y de hora, ¿sí? Nosotros en su momento, en una de las clases anteriores, habíamos visto que el operador ampersand hacía la opción de unir la información. Quiero que nos vayamos otra vez hacia la izquierda, solamente para recordar nomás, o para mostrarte otra vez, para rememorar. Quiero que te vaya a ver la columna A, que no se ve ahora mismo. En esta hoja empieza a verse la columna H en adelante, pero están ocultas las otras columnas. Quiero que te vayan un ratito hacia tu izquierda. Quiero mostrarte que allá abajo, en algún momento nosotros hicimos un ejercicio con el operador ampersand de unir tu nombre, tu apellido, ¿sí? Pero lo hicimos con un operador de forma manual, por llamarla de alguna forma. Si yo quiero usar funciones para poder hacer esa unión, también puedo hacerlo. Entonces eso es lo que vamos a ver. Quiero que nos volvamos a ir hacia el último, hasta la última columna. Y ahora, ahí donde dice unir con, quiero que hagas lo siguiente. A ver un poco. Vas a poner, en vez de unir con, quiero que escribas apellido. Ahí, apellido. Eso. Sí, está separado del nombre, pero no importa. Esa es la intención, digamos. Ver que el nombre está en una columna. En la columna, vamos a suponer que en la columna K están los nombres. En la columna U van a estar los apellidos. Entonces, quiero que le pongas, porque te había pedido que escribas 5 nombres y escribiste desde Alberto hasta Juan en la columna K. Quiero que ahora le pongas apellido a esos nombres. Pero acá le vas a poner los apellidos en la columna U.
inventa cualquier apellido. 5 apellidos. Quiero que cargues ahora en esas celdas. Só un ratito, profesor, só un minutito. Dale, dale, tranquilo, tranquilo. Bien. Concatenar entonces va a ser el que nos va a dar la chance de unir los dos datos. Y como ves, concatenar te pide texto 1 y texto 2 inicialmente. Si son más, podemos cargarle más, pero en este caso vamos a unir solamente el nombre con el apellido. Entonces, el primero vamos a seleccionar el nombre de aquella celda que está ya en K5. Si querés Profesor, hacer un clic en K5 o escribir K5 ahí. permiso, permiso. Sí. Necesito un permisito ahí. Tengo que irme al baño. Ah, pasá, sin problema, Medio sin problema. apretado. Métele, Ya métele. enseguida. Ok, estábamos insertando la función concatenar y lo que ahora vamos a hacer es justamente la unión de los datos. En este caso queremos unir el nombre primero, por lo tanto vamos a seleccionar la celda K5 que le contiene al nombre. Es lo que hice ahora. No hay problema, entrarnos otra vez ahí adentro, dale doble clic. Al hacer doble clic va a entrar dentro de la función. Ahí, eso. Y en vez de B11, puedes borrarle nomás el B11 y o le escribís o seleccionás la celda K5. K5 que le contiene a el nombre Alberto. Y como este es un argumento que va a contener ese nombre, al ponerle punto y coma, nosotros pasaríamos al texto 2, que sería el otro argumento. Entonces vamos a ponerle punto y coma, que tendría que estar al lado de la M con Shift, creo, suele ser. Shift y la tecla que está a la derecha, la M, suele dar punto y coma. Bien, entonces ahí vemos el rótulo de abajo, dice texto 2. Para seleccionar ahora el apellido Pérez, que está al lado nomás, en U5. Entonces le hacemos clic en U5, donde está Pérez. Y en ese momento concatenar lo que va a hacer es une las dos celdas en una sola. Al darle Enter, vos vas a ver que ya va a estar Alberto Pérez, pero el problema es que no tiene espacio, que también fue nuestro mismo problema cuando seleccionamos los dos datos y usamos el ampersand. Entonces nosotros hicimos algo para que pueda verse el espacio. Cuando nosotros cargamos manualmente, tuvimos que escribir Shift 2, que era la comilla doble, espacio, comilla doble, entre los ampersand que pusimos. En este caso, como no escribimos ampersand, sino que cargamos datos de la función, lo que podemos hacer es, como un tercer argumento, ponerle al espacio. Entonces, quiero hacer una modificación nomás de la función. Ahí en donde está Alberto Pérez, quiero que le des doble clic. Espérame que un ratito tengo gente. Voy a No hay problema. y ya vengo. Tranquilo. Bueno, Sí. entonces, vamos a hacer una modificación de la función. Quiero ahora carguemos. A ver, para entender, en el paréntesis hay dos argumentos. Necesito meter un tercero, pero ese tercero necesito que esté en el medio de ellos porque va a ser el espacio. Entonces vamos a hacer de la siguiente manera. A la derecha del punto y coma, quiero que escribas otro punto y coma. Es decir, vamos a meter un punto y coma más para que aparezcan 3 argumentos, solo que en el medio ahora mismo no hay nada. Entonces, quiero ver qué es lo que tengo que escribirle al argumento del medio para que me aparezca el espacio. De hecho, quiero que le pongas el espacio sin ponerle comilla doble, pero entre los dos puntos y coma. Ahí, eso. Quiero que le ponga un espacio sin comilla doble. Dale Enter y vamos a salir a mirar si ese espacio se observa o no se observa sin ponerle comilla doble. Podemos ver que no aparece nada.
Entonces quiere decir que el espacio sí o sí tiene que tener la comilla doble al principio y al final para que eso pueda verse como texto cargado en la celda, ¿sí? Entonces la comilla doble, Sí. Shift 2, el 2 del teclado QWERTY. Só um minutito. Espacio, ¿verdad? Ahora. Ese espacio que ya está luego visible, quiero que te pongas a la derecha del espacio y le pongas la otra comilla doble. Entonces, el espacio debe estar entre comillas dobles para que se pueda ver en el medio Pero, el nombre y el apellido. pero tengo que darle otro espacio ahora, ¿verdad? No, tenés que ¿No? pasarte a la derecha del espacio que ya estaba. Antes de la segunda, hay uno más. Para entender, entre esos dos puntos y coma ya había un espacio. Vos ahora le pusiste una comilla doble a la izquierda del espacio. Ahora tenés que Sí, pasarte a la derecha del espacio para ponerle la otra comilla doble. Ahí, clic, un poquitito más, ahí, ahí. Ahora sí, comilla doble, otra vez Shift 2. Entonces a ese espacio le podemos ver escrito ahora. Al darle Enter, vas a ver que ahora sí se ve el espacio entre Alberto y Pérez. Y eso va a correcto. hacer que al hacer doble clic para que se rellene toda la columna, todos los apellidos van a tener un espacio en el medio. Entonces, la unión de el nombre con el apellido para toda la lista se realizó con la función concatenar, que es la que nos va a dar este resultado, digamos, ¿verdad? Y si tengo más apellidos, por ejemplo. Sí, vamos a suponer que hay gente que tiene tres apellidos o Sí, apellidos compuestos, ¿verdad? Y a veces hay dos apellidos compuestos, ¿verdad? Entonces al final tiene 4 o 5 apellidos, digamos, que se tienen que unir. Entonces la idea es seguir poniéndole más argumentos a esta función concatenar, ¿sí? Y es así mismo como hicimos recién, ¿verdad? En el medio de cada apellido o cada nombre o cada nombre y apellido hay que ponerle nomás uno que le muestre a ese espacio que queremos ver para que se pueda visualizar de esa manera, digamos, ¿verdad? Y ir cargándole nomás los argumentos que necesitamos, nada más. A veces se quiere ver primero el apellido y después el nombre. En este caso tuvimos que haber seleccionado primero el apellido y después el nombre. De hecho, podemos poner ahí al lado de nombre y apellido y nombre, por ejemplo. Quiero que hagas eso. Ahí al lado pongas apellido y nombre. Entonces vamos a cargar diferente nomás la función concatenar. Vamos a seguir usando concatenar, pero en vez de ponerle primero, ahí vamos a practicar. Entonces quiero que insertes la función concatenar otra vez, pero ahora vamos a agarrar al revés los datos. Primero el apellido y después el nombre. Concatenar. Concatenar tiene que ser. C-O-N. Ahí sí. Es. Bien. Entonces primero va a ser el apellido. Pérez en este caso. U5. Ah, ahora al revés, sí, sí, Ahora sí. al revés. Primero Pérez. U5. Eso. Punto y coma. Para pasar al siguiente argumento. Nosotros ya sabemos que queremos ver. Bueno, hace rato era un espacio lo que queríamos ver. Pero vamos a suponer que ahora queremos ver una coma espacio. Entonces vamos a tener que empezar a escribir con comilla doble. Primero va a ser entonces Shift 2 para que aparezca la comilla doble. Vamos a empezar a escribir la coma porque queremos ver con coma y un espacio ahora. Entonces va a ser coma, espacio. Después el espacio, después la comilla doble de cierre, porque eso tiene que quedar entre comilla doble para que se entienda que va a aparecer como texto también en la unión. Va a ser ahora punto y coma para seleccionar ahora el nombre. Eso. Y ahora nos vamos a seleccionar el nombre que está en K5. O clic o escribimos K5. Bien, se cierra el paréntesis y le damos Enter. Entonces ahora la información tiene que mostrar primero el apellido, una coma, un espacio y luego el nombre. Y eso, La coma, sí, cuando se escribe al revés, es una regla.
No, no es una regla, pero se suele Ujú. ver, para diferenciar nomás que lo que está visto al principio es el apellido y lo que le sigue es el nombre, que normalmente se ve primero, ¿sí? O sea, cuando yo digo Entiendo, no, mi nombre porque completo, veo yo en primero digo mi algunos, nombre y después mi apellido, pero cuando está mi sí, apellido es porque la organización decide ver primero la información del apellido y luego del nombre, ¿sí? Nada más que eso. Está en las escuelas, en las academias, en los lugares donde se llama lista o donde se entregan certificados, ese tipo de cosas. Hay veces que la información de las personas se ven de esta manera y para poder visualizar nomás o para poder darle un orden a la información por apellido, entonces se escribe de esta manera. Primero el apellido seguido de coma para luego ver el nombre. no, ya sé porque veo en algunas indicaciones, algunas informaciones así, ¿verdad? Con coma. Por eso Sí. nos entramos ya en gramática o alguna Eh, manilla, no sé. sí, sí, o sea, yo suelo ver nomás que, no sé, cuando yo asisto a ceremonias de entrega de diploma, ese tipo de cosas, van llamando por apellido Así. le dicen así, digamos, ¿verdad? Qué sé yo, Pérez, Alberto, Julián, por ejemplo, ¿verdad? Y así Ujú. le llaman, entonces viene el fulano, se le entrega y en ese orden se va entregando, digamos, ¿verdad? Entonces, Entiendo. sospecho que en la lista que lee la persona esa está así también, en la lista de los colegios, de las escuelas, al menos aquí en Paraguay, en Brasil no sé cómo va a ser, ¿verdad? Pero No, no, pero por eso, sí, lo por eso te mismo, digo, ¿verdad? es una, ¿cómo te voy a decir? Es una regla que se creó, entre comillas, ¿verdad? Yo creo que sí, yo creo que sí. Yo no conozco, no leí en algún lugar que así tiene que ser, pero Sí. yo sospecho que es así, ¿sí? Ah, bueno, dale, tranquilo. Bien, entonces, de la misma forma se aplica cuando tenés más nombre, cuando tenés más apellido, etcétera, etcétera, ¿sí? O sea, acá lo que quiero mostrarte es más que existe también una función que sirve para unir. Y ya que estamos uniendo, quiero mostrarte más que existe también forma de separar. Vamos a suponer que en algún momento nosotros queremos separar la información. Quiero que ahora escribas, vamos a continuar nomás la línea de los encabezados, ahí al lado de apellido y nombre. Quiero que pongas pegar valores, quiero que escribas pegar valores. Pegar valores. Bueno, para entender, si yo copio esa columna de al lado de Pérez, Alberto, al lado él va a pegar la fórmula que yo escribí ahí y probablemente va a salir otra cosa. De hecho, quiero que haga lo de eso. Quiero que selecciones de Pérez Alberto hasta el final, hasta González Juan, pero toda la columna quiero que seleccione. Escape, escape nomás para que no escriba eso. Bien. Control Shift, flechita de abajo, o hacerlo así, no hay problema. Vas a darle copiar, Control C, te pones a la derecha y vas a darle Enter. Al darle Enter, vas a ver que la información muestra cualquier cosa, o sea, no es lo que queríamos, pero como está formulada esa información, al pasarla a la derecha, todo lo que vos seleccionaste pasó a la derecha y se ve algo diferente, ¿sí? En este caso no es ese el resultado que queríamos, sino lo que queríamos era copiar ese dato formulado y pegarlo como valores nomás. Entonces, a ver, quiero que le des control Z solo para deshacer esta última acción dos veces entonces para que desaparezca la columna, eso. Pero ahora quiero que lo que pegue se quede como valor, no que se pegue como fórmula. Entonces vas a hacerle clic derecho a esa primera celda que está debajo de pegar valores, clic derecho, y ahí va a aparecer varias planchetas. Y la plancheta que está en segundo lugar, contando de izquierda a derecha, es la que vas a seleccionar. Esa. Esa entonces, en ese momento, lo que hace nomás es pega los datos que venían producto de una fórmula como si fuesen valores escritos, cargados manualmente, ¿sí? Ahora esos valores son los que vamos a separar. Pero ¿cómo vamos a separar? Bueno, quiero que hagas lo siguiente. Quiero que vuelvas a copiar la columna pegar valores, toda la columna, desde pegar valores hasta González Juan, que ahora ya no se ve como fórmula, pero el encabezado también quiero que copies, Marcio. Desde ahí, eso. Todito quiero que selecciones. Vas a copiar, control C, te vas a poner al lado y vas a pegar, como si fuese que haya dos. Pero ahora vamos a hacer lo siguiente. Al encabezado pegar valores, le vas a poner ahora eh, espera que me voy a acordar cómo se llamaba. Andate un poco un ratito la cinta de opciones en datos. Un ratito quiero ver, no me acuerdo cómo se llamaba el comando. Datos. Eh,
Ahí está, texto en columnas es el que vamos a usar. Entonces, ese título quiero que le pongas, en vez de pegar valores que está en la columna Y, texto en columnas. Quiero que le escribas. Texto en columnas. Bien. ¿Qué es lo que va a hacer texto en columnas? Cuando vos tenés información que se necesita separar, vos vas a tener que usar ese comando. O sea, en realidad no es una función, pero es un comando que está disponible ahí. Pero va a ser de la siguiente manera. Quiero que selecciones los nombres y apellidos, o los apellidos y nombres que están desde abajo, desde ahí, bien. Y eso es lo que se va a separar, o lo que yo quiero separar ahora. Entonces, quiero que entres en texto en columna un ratito. Al entrar en texto en columnas, que ya está ahora en la cinta de opciones, no, pero en la, discúlpame, en el botón que está en la cinta de opciones de arriba ya, en ese botón lo que quiero que entres, acá en ese botón, texto en columnas, ahí lo que quiero que entres. Bien, texto en columnas va a mostrarte un panel, y quiero ver ahora cuando le hagas clic, y ese panel es el que normalmente sale cuando uno va a llevar información que se pasó a Excel y que se quiere básicamente poder ver en diferentes columnas. Entonces, ¿el que hace? Muestra que tenés 3 pasos. El paso 1 de 3 de este asistente te dice que puede ser, los datos pueden estar delimitados o pueden ser de ancho fijo. ¿Qué diferencia hay entre delimitado y de ancho fijo? Delimitados, y está al lado, dice caracteres como comas o tabulaciones separan campos. En este caso, en todos los nombres voy a tener una coma que se puede usar para separar la información, uno en una columna y otro en otra columna, pero va a haber veces que vos no tenés esa coma o no tenés algo determinado para poder decir que eso va a quedar en una columna y la otra en otra. Entonces ahí le das de ancho fijo. Quiero mostrarte nomás. Si le haces clic en ancho fijo, que es el segundo, él te va a permitir mostrarle vos exactamente dónde va a estar la divisoria de la columna. Pero vamos a dejarle más de ancho fijo un ratito para pasar a siguiente. Allá abajo dice siguiente. Siguiente va a pasar al paso 2. Y como nosotros entramos ahora en de ancho fijo, quiero que veas que allá abajo está la vista previa de los datos y se ven exactamente como se ven en la hoja, ¿sí? Pero ahí vos podés entrar a hacerle un clic. Quiero que con tu mouse le hagas un clic. No sé, vamos a suponer la divisoria acá de... Ahí por ahí quiero que le hagas clic. Hacerle un clic allí. Bueno, atendé que bien. Ese clic que hiciste señala cuál va a ser la divisoria de columnas entre esos datos. Pero puede que al hacer clic el primero se pare bien, pero los demás no están bien separados. De hecho, quiero que le des siguiente un ratito. Vamos a verificar nomás eso que estamos haciendo. Y vas a ver que ahí te muestra que lo que está en negro va a quedar en una columna y lo que está en blanco va a quedar en otra columna. Algunos están correctos, otros están incorrectos. De hecho, si ahí le da finalizar, quiero que le dé finalizar un ratito, ahí termina el paso 3 de 3. Quiero mostrarte nomás que él separó exactamente donde vos le diste el clic y algunos datos separó bien y otros datos separó mal. Entonces no corresponde esta opción. ¿Cuándo correspondería? No sé, cuando el sistema te lleva, digamos, a Excel, están todito en una sola columna nomás, pero exactamente en el lugar donde vos le das clic, todo queda bien separado. Bueno, en ese caso sí correspondería hacer esto. Por ejemplo, si en un ejemplo nomás, si por ahí hay una fecha y otra información, la fecha generalmente está todo en línea. Sí, Puede ser un ejemplo. sí, claro. O sea, vos podés tener diferentes datos también en una columna. No es nomás tradicional, pero a veces hay sistemas que tiran, por ejemplo, los datos a Excel de cómo aparecerían eso en una hoja blanca, por ejemplo. Y a veces arriba están los encabezados del informe, la fecha, el código del usuario, el nombre de la empresa, dirección, teléfono, etcétera. Y después recién vienen abajo los datos. Y después hay Sí, un pie de página que muestra totalmente otra información que no tiene nada que ver con los datos que vos querés usar. Entonces ahí es donde claro. se complica un poco la exportación y querés limpiar, etcétera, etcétera. Y es todo un tema, ¿verdad? Pero Sí. en este caso, yo solamente quería mostrarte cómo se puede hacer la separación de los datos que ya están unidos en una columna,
y separarlas en varias. Ojo que acá nomás tenemos un apellido y un nombre, por lo tanto nuestro resultado va a ser de 2 columnas. Pero en el hipotético caso que vos tengas, no sé, 3 nombres, 4 nombres, más 5 o 6 apellidos, vas a tener no sé cuántas columnas que separar, y eso va a ser así dependiendo de qué cantidad de datos tengas. Pero para que se entienda nomás, esta sería la opción de ancho fijo, en donde vos le pones un ancho y eso se respeta y no importa qué queda a la izquierda y qué queda a la derecha. Eso es lo que básicamente te muestra esta opción. Vamos a ver un poco, si le das control Z, quiero saber si vuelve a retroceder o ya no retrocede más. Ah, retrocedió otra vez. Entonces, a esa selección quiero que vuelvas a entrar en el botón texto en columna. En texto en columna, entonces ahora ya no vamos a usar el de ancho fijo, sino el delimitado para ver qué diferencia hay. Vas a darle siguiente. Al darle siguiente nos pasamos al paso 2. Acá, por ejemplo, ya no te pide que vos dibujes una línea, sino directamente te pregunta cuál es el separador que vas a usar. Y acá todos los nombres y apellidos tienen en común que hay una coma y que hay un espacio. Vos podés querer o que aparezca siempre la coma como si fuese un dato, o que la coma sea el que separe las columnas, digamos, ¿verdad? Entonces, al seleccionar coma en vez de tabulación, él ya te muestra qué dato va a quedar en una columna, qué dato en otra. Al darle siguiente, ahí, por ejemplo, tenés la chance de que vos le digas cómo querés ver el formato de tus datos. En este caso, justo es texto y no hay ningún cambio, pero vamos a suponer si en algún momento tenés fecha o tenés número y vos querés que aparezca en el formato que vos necesitas, entonces ahí podés cambiarle el formato de los datos en columnas que están disponibles ahí, ¿verdad? En este caso, podemos darle nomás finalizar, y al darle finalizar, él solo va a separarte en columnas diferentes, los apellidos en un lugar, los nombres en otro lugar. ¿Qué tal estamos hasta acá? No Sí, fue está bien. de función, sino fue un comando que está en datos que sirve para poder hacer esa separación, digamos, ¿verdad? Sí, Entonces, correcto. a ver, ¿qué quería mostrarte yo? Ah, y ahora quiero, a ver, ahí encima de Alberto, pues no hay nada ahora en el encabezado. Ponerle nomás, ¿cómo puedes ponerle? Que eso Separado. a texto en columna, sí, un encabezado, separación, nomás ponerle. Esto correspondió al comando texto en columna, pero es la columna extra que apareció separada nomás, ¿verdad? Al lado de separación, quiero que ahora hagamos esto que hicimos con el botón texto en columna, quiero que hagamos con una función. Entonces, también existen funciones para separar datos, que es lo que te voy a mostrar ahora, ¿verdad? Quiero que escribas izquierda, así luego se llama la función, izquierda. Izquierda, con Z, izquierda. Eso. Bueno, vamos por parte. ¿Qué es lo que hace izquierda? Izquierda extrae los datos de una celda que contiene información de solamente los caracteres que vos le marques, ¿sí? Entonces, y siempre va a contar de izquierda a derecha para poder extraerte esos datos. Ahora, para entender, vamos a suponer que de Pérez Alberto queremos extraer Pérez, pero tenemos que contar cantidad de caracteres desde la P hasta la coma para poder extraer exactamente esos datos. Y vamos a cargar la función, va a ser más o es igual. Vamos a escribir izquierda. Bien. Con el tabulador o doble clic va a terminar escribiéndose todo. Y ahora me pide el argumento inicial es texto. El texto va a ser justamente el que le contiene a Pérez. En realidad puede ser cualquiera de los dos, o el de apellido y nombre, o el de pegar valores. Seleccionar el más uno de los dos, o escribir la referencia de esa celda, ¿sí? En este caso, W o X, bien. Punto y coma para ahora pasarnos al siguiente argumento. El siguiente argumento de izquierda es la cantidad de caracteres que él necesita que le digamos nosotros que va a extraer de izquierda a derecha. En este caso, para entender, hay que contar cuántos caracteres hay desde la P hasta la coma. Y cada letra es un carácter. Entonces va a ser 1, 2, 3, 4, 5. El carácter número 5 es la Z. El carácter número 6 ya es la coma. Si nosotros le escribimos 6, va a traer hasta la coma. Pero si nosotros queremos sin la coma, tenemos que escribir 5. Entonces, escribirle nomás el número 5. Un número nomás tenés que escribir ahí. Cerrar el paréntesis y vamos a mirar cuál es el resultado. Izquierda, entonces lo que hace
extrae el dato de izquierda a derecha de una información. Pero ¿cuál es lo que es el problema si el que extrajimos para Pérez copiamos para los demás? Quiero que copies ahora esa fórmula o esa función en toda la columna. Y así como hace rato tuvimos problemas, en alguno era correcto y en otro es incorrecto. Entonces ahí tenemos que ver la forma de poder darle un dato que pueda ser automático para cada elemento. Y ahí viene la necesidad de usar otra función que se llama hallar. Quiero que a la derecha de izquierda escribas hallar con H. H-A-L-L o L-A-R. Hallar. Bueno, ¿qué es lo que hace hallar? Hallar me va a decir en qué carácter está el carácter común que tienen todos, que es la coma. O puede ser el espacio también, ¿verdad? Pero vamos a suponer que es la coma. Entonces, vamos a escribir como una fórmula más o es igual hallar. Vamos a escribir la función y vamos a ver qué me pide la función hallar para poder tener ese dato. Bueno, primero, dice que es el texto buscado. Texto buscado va a tener que ser la coma, pero para que él pueda entender que es la coma, yo voy a escribirle entre comilla doble. Entonces va a ser comilla doble, shift 2, coma, comilla doble. Bien, él entiende por eso que la coma es lo que yo voy a buscar ahora. Voy a poner punto y coma para pasarme al otro argumento. Y en ese argumento que se llama dentro del texto, le tengo que señalar dónde va a tener que ir a buscar. En este caso quiero que busque en cualquiera de los dos Pérez Alberto. Uno está en W, otro está en X. Bien. Y cuando ya le dije dónde va a buscar, hay un tercer argumento que es optativo nomás. El optativo siempre aparece entre corchetes, que son esos, parece ser un paréntesis, pero es cuadrado, ¿sí? Entonces, el número inicial es el optativo. Vamos a ponerle, ¿sí? Puedo no ponerle también, pero para entender más qué es lo que me pide. Punto y coma, y vamos a pasarnos a ese tercer argumento, que es número inicial. Número inicial yo le tengo que indicar desde qué carácter quiero que haga la búsqueda. Y como quiero que haga la búsqueda desde el primer carácter de izquierda a derecha, atender nomás, atender nomás. Hola. Dale, maestro. Bueno. Entonces, el tercer argumento es número inicial. Y como número inicial, nosotros queremos decirle que empiece la búsqueda de izquierda a derecha desde el primer carácter. Entonces, lo que tenemos que escribir nomás es ahí un número. El número de carácter donde va a iniciar la búsqueda de la coma. Y va a ser desde el carácter número 1. Entonces, le escribimos el número 1 ahí. Y cerramos el paréntesis. Con eso, la función hallar me va a retornar un resultado que es el siguiente. Déjame entender otra vez. Sí, Bueno, ¿cómo estoy no? hallando, ¿verdad? Sí, Estoy hallando para separar. correcto. Acá lo que estás hallando es en qué lugar desde el primer carácter contando de izquierda a derecha se encuentra la coma. Cierto. Al cargarle todo eso, al darle enter, él me va a dar un número que es el resultado de qué carácter es. Atender nomás si tenés llamada, Marcio, no te preocupes. Qué bárbaro, chef. Atender nomás, tranquilo. Hay Pero hay llamada portuguesa, hay llamada español. Me falta inglés, ¿no? tuve la oportunidad de irme hacia el Chaco. Y en Ah, el sí. están los menores, hay algunos brasileros, están los indios y están los latinos, le llaman ellos, ¿verdad? Entonces Sí. se habla en, quién sabe, 5 idiomas por ahí, ¿verdad? Vos sabés que inclusive algunos de esos menú, ellos hablan el guaraní, Sí, su lengua madre, que no sé, inglés, ¿verdad? sí, Español, y si hay algunos brasileros ahí cerca, hablan portugués. La sí, gente, no sé qué pasa con esos menores, sí, son ¿no? muy Y inteligentes. como inclusive solían hacer ellos, o sea, en redes sociales ya, ¿verdad? Sí, El tipo este que habla en todos los idiomas al mismo tiempo, ¿verdad? Le mezcla ahí un sí, ya he visto eso, sí. guaraní, alemán, portugués, Inglés, por ahí le sí. mete un inglés y hay un dialecto, creo que otra vez que está en el medio de ellos, ¿verdad? Y habla en todos esos idiomas, ¿verdad? Ya escuché algo por ahí, algún meme de ese por ahí. Sí, bueno. Está bien. Estábamos en que Seguimos. al completar todo esto, hallar lo que nos iba a dar es un dato numérico. Pero ese dato numérico, ¿cómo se tiene que entender? Que es el número de carácter de la posición de la coma nomás. ¿Y para qué es lo que yo quiero ese carácter?
Porque esa posición es la que, usándolo dentro de izquierda, me va a poder dar el dato correcto para que no se vea así. Pérez se ve bien, pero Santa Cruz, Paredes y González están cortados en algún momento y están mal vistos, digamos, con los caracteres hasta el quinto. Entonces, tener ese dato me va a ayudar a que yo pueda ver, independientemente de dónde está la coma, el dato correcto del apellido que yo estoy queriendo separar. Básicamente es eso por lo que estamos haciendo la función allá. Al darle enter entonces, vamos a ver que él me dice en qué carácter, en qué posición se encuentra la coma. En este caso para Pérez es el 6. Pero si le hacemos doble clic al 6 para que se rellene en toda la columna, nosotros vamos a ver que la posición de la coma en cada nombre es diferente, ¿sí? En alguno es 6, en otro es 9, en otro es 8, en otro es 10. Ese dato es el que nosotros tenemos que incorporar de alguna manera a izquierda. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Eso es lo que vamos a meternos ahora a hacer. Quiero que entres en Pérez, en el de la columna izquierda, en la doble A. En esa fórmula quiero que entres, el que está al lado del 6, que fue nuestro primer dato de hallar, ese, ahí. Y como ves, en número de caracteres nosotros escribimos el 5. Entonces el 5 es el que se copió para toda la columna. Ahí vamos a hacer una modificación. ¿Qué vamos a hacer? Quiero que borres ese 5 un ratito. Y, a ver, acá en realidad podemos meter dentro de la función izquierda a la función hallar, pero para no hacerlo tan complicado, como la función hallar ya está ahí al lado, quiero hacerle referencia nomás a la función hallar de la celda al lado. Entonces ahí vamos a escribir la celda AB5, que es la referencia a la celda que está ahí al lado nomás, ¿verdad? Entonces va a ser la letra A, la letra B y el número 5. A ver, para entender, hasta acá estamos seleccionando la celda que le contiene al 6 para el primer caso de Pérez. Pero acordate que el 6 va a traer hasta la coma y yo no quiero ver hasta la coma. De hecho, dale un poco enter para que me entiendas nomás que el resultado hasta ahí va a ser Pérez con coma. Y yo no quiero ver Pérez con coma, quiero ver Pérez sin la coma. De hecho, antes de hacer ninguna modificación, quiero que rellenes toda la columna con esa fórmula que acabamos de cambiar. Hacerle doble clic al al esquinero de la derecha, y quiero que vea que ahora ya se ven todos los apellidos correctos, pero con la coma, y la coma es lo que no queremos ver. Entonces vamos a hacerle un pequeño ajuste a nuestra función. Vamos a entrar otra vez en Pérez, en el primero de arriba, y ahí al AB5, que es el que nos da el 6, le vamos a restar -1, así automático nomás nosotros le vamos a restar. Entonces va a ser esa celda -1. Entonces entras ahí, hace -1, le damos enter, y ahora sí ya no se va a ver la coma. Entonces ahora al doble clic que le hagamos o estirar igual nomás. Vamos a ver ahora todos los apellidos pero sin la coma. Entonces hicimos la inserción de dos funciones y tuvimos que entrar a cargarle un -1 ahí para que se pueda ajustar al resultado que nosotros queremos ver. Bueno, entonces yo tuve que, yo puse acá la función aliar solamente ¿Sí? para completar mi izquierda en ese momento. Correcto, así mismo. Sí, Y otra vez, claro. vamos a suponer que no tenés tanto espacio para poner las dos funciones. Entonces, esta Ujú. función hallar pudiste haber metido dentro de izquierda en donde le hicimos referencia a la función hallar. Entonces, ya depende de cómo yo quiera manejarme, o bien Ujú. explícito poniéndolo en cada columna todo, o directo todo en uno. Entonces voy a tener Pero, el mismo resultado. ¿cómo, sí, cómo estoy? O sea, como todavía para mí es un poco confuso, mejor así que No, más no, simple, no, por favor. totalmente. Por eso Sí, justamente te hago hacer en una columna diferente para que sí. entienda básicamente qué es lo que estamos haciendo finalmente. Porque acá estamos nomás en la parte donde queremos unir, y para unir ya habíamos visto la función concatenar, y en la parte básica habíamos visto que podíamos usar el ampersand para unir. Pero para separar, te mostré ya el que corresponde al comando texto en columna, que era el separador de columnas, y ahora estamos viendo qué función aplica de la misma forma. Solamente que no es nomás tan simple como que yo le pongo Sí, algo, le selecciono y él ya me separa, sino que tengo que tener en claro. cuenta ese tema de los caracteres para que él me separe correctamente y no tenga errores nomás, ¿verdad? Sí, Bien. así mismo. Y así como hicimos la extracción del apellido, vamos a suponer que yo también quiero extraer el nombre. Entonces, para extraer el nombre, veo que todos los nombres, en este caso, están siempre desde la coma a la derecha.
Entonces hay una función que también me va a permitir hacer la extracción que se llama derecha. Entonces quiero que te pongas al lado de hallar y ahí le vas a cargar derecha. Bien, debajo de derecha vamos a insertar esa función. Va a ser más derecha. Bien. Y otra vez, la misma cosa. Él me pide desde qué texto él va a extraer la derecha. Yo quiero que te vayas a seleccionarle otra vez al lugar de Pérez Alberto, cualquiera de los dos. Bien. Y de ahí va a extraer, pero ¿qué cantidad de caracteres? Bueno, ahora vamos a contar diferente. No es más de izquierda a derecha, sino de derecha a izquierda. Entonces, desde la O de Alberto hasta la A de Alberto, hay que ver cuántos caracteres hay. Entonces hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 caracteres. Entonces voy a escribir ahí punto y coma, 7. Pero voy a escribir manualmente nomás. Vas a cerrar el paréntesis y le vas a dar Enter. En ese momento, él extrajo correctamente el dato de Alberto, que es el nombre, ¿sí? Pero cuando le hacemos doble clic, como para extraer los demás, volvemos a tener el mismo problema con los otros, que no todos tienen la misma cantidad de caracteres de Alberto. Entonces ahí es donde tenemos que volver a hacer un ajuste, que fue lo que hicimos con hallar. En este caso, el ajuste no va a ser tan simple porque ahora la cuenta se hace de derecha a izquierda, no es más de izquierda a derecha. Entonces no tenemos más el mismo dato que teníamos en hallar, pero vamos a tener que hacerlo con la ayuda de la función largo, que te voy a explicar también qué significa. Entonces a la derecha de derecha vas a escribir largo. Largo es una función que lo que hace es cuenta la cantidad de caracteres en total de la celda que seleccionas. Entonces vas a escribir ahí más o es igual. Vas a escribir largo, que es el nombre de la función. Y esa función solamente me pide un dato. Y el dato que le voy a dar es el nombre completo de Pérez Alberto, el que está con la coma y con el espacio. Cualquiera de los dos, o la X o el W. Bien. Solo eso me pide. Cierro el paréntesis y le doy Enter. ¿Qué es lo que hace largo? Me indica cuántos caracteres encontró en el nombre de Alberto Pérez. Inclusive la coma, inclusive el espacio. ¿Y para qué es lo que yo quiero ese dato? Necesito ese dato porque si le resto a largo la posición de la coma que tengo en la columna hallar, voy a tener el dato que me falta para derecha, que es la diferencia de caracteres nomás que hay entre coma y el total de caracteres de la celda en cuestión. Ahora, si yo hago doble clic con esa celda, hacerle un poco doble clic, vas a ver que vamos a tener diferentes valores también, ¿verdad? Dependiendo del nombre, hay nombres más cortos, hay nombres más largos, y eso es lo que me muestra largo, la cantidad de caracteres. Entonces ahora voy a entrar a ver, para entender, ¿qué le falta a derecha para que él me muestre el nombre de cada uno de los datos? Que yo pueda restar de largo hallar. Entonces voy a hacer así. Al lado de largo, o sea, no voy a entrar todavía en la función, quiero que al lado de largo hagas un cálculo que va a ser la diferencia de largo menos hallar. Puedes escribirlo así para que se entienda. Después cuando quieras revisar para que entienda qué es lo que estamos haciendo. Largo menos hallar. Menos hallar. Eso era. Y ahí abajo vas a hacer una fórmula matemática. O sea, va a ser más. Vas a seleccionar 14, que está ahí al lado, nomás que es largo, ¿verdad? No, pero quiero que seleccione la celda, no quiero que escriba, para que sea automático para todos los datos. Y le vas a restar, va a ser menos. Vas a ir a seleccionar el 6 que está en hallar, que es AB5, y ahí dale Enter. Bueno, ahí entonces tenemos el dato que es la diferencia desde la coma hasta el final. Y ahí te dice que son 8 para Alberto. Pero al darle doble clic vas a ver el dato que le corresponde a todos los demás. En algunos son 5, en otros son 6, en otros son 8. Y ese va a ser el dato que nosotros vamos a usar. ¿Dónde? En derecha. Quiero que ahora entres a derecha. Y en derecha en la fórmula, ¿sí? Vamos a entrar adentro. Acordate que para Alberto nosotros usamos el carácter 7, pero entre 7 y 8, que fue el resultado de largo menos hallar, está el espacio. Y el espacio nosotros no queremos usar.
Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Quiero que borres el 7 de ese paréntesis. Vas a borrarle nomás. Vas a seleccionarle al 8 que acabamos de seleccionar ahí en A5 y le vas a restar 1. Así como le restamos también en el otro. Va a ser menos 1. Y en ese momento Alberto se va a volver a ver de vuelta, así como estaba, luego que estaba bien. Pero ahora si le copias esa fórmula para toda la columna, todos los demás van a tener correctamente extraídos el nombre. Es un proceso, Marcio, ¿sí? O sea, yo entiendo que ahora estés totalmente confundido. Sí, Primera vez que estás viendo, a lo mejor esto hay que volver a repasar para poder entender, hacerlo paso a paso, entender que izquierda te sacó el apellido, entender que derecha te sacó el nombre, pero en el medio usamos hallar, usamos largo y hicimos una resta y otra vez usamos el -1 para ajustar ahí para que no salga, pero es la forma de hacer la extracción de datos con funciones, que es lo que básicamente yo necesito que vos puedas ver que se puede hacer con funciones y cuál es el que vas a usar para cada caso, ¿sí? Nada más que eso. ujú. Tal estamos, ¿me escuchaste para bien? Sí, estoy bien, estoy bien. Bueno, excelente. Yo quiero que hasta aquí avancemos por hoy, Marcio, porque ahora Sí, claro. tengo otro alumno que me está esperando también, entonces vamos a guardar hasta aquí. Con esto nosotros terminamos la parte de fórmulas en Excel. Entonces quiero que le des nomás el color de la pestaña que solés darle ahí en color de etiqueta para indicar que ya terminamos. Y en la siguiente clase sí ya vamos a avanzar con todo lo demás normalmente, que es nuestro ritmo normal luego. Yo quise nomás Ujú. dar esta parte de fórmulas por si acaso vos necesites ya aplicar estos conocimientos a tu día a día, digamos, ¿verdad? Por eso nada más me adelanté un chiquitito. Pero nada, Sí. quiero que pases a tu hoja de avance y ahí vamos a hacer. Parece que una fecha nomás nos va a faltar, ¿verdad?